con Albany Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. Son las 11:48 minutos de la mañana. Bueno, mientras que el entorno político de Estados Unidos cuestiona la agudeza mental de Joe Biden y Donald Trump sigue ganando popularidad, a pesar de que su candidatura está en riesgo ante el incremento de posibilidades de ser juzgado en Washington por presuntamente haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020. El entorno internacional se mantiene pendiente ante lo que podría llegar a pasar el próximo martes 5 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en ese país norteamericano. Para saber más detalles de la disputa presidencial y cuáles son los candidatos, cuáles son los temas, qué es lo que está pasando en este momento allí en los Estados Unidos, está con nosotros Aldo de Santis, consultor político y profesor de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, España. Aldo, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Agenda de Éxitos. Te saludamos Albany Lozada y Unay Amenábar. Bienvenido, profesor. Albany, Unay, muchísimas gracias por esta llamada y saludos a todos los que escuchas. Bueno, actualizar la información, sí, Aldo. ¿Cómo va eso? Pues se acerca la fecha. Han pasado muchísimas cosas en las últimas 2 semanas y lo más importante es que, y cambió la agenda política definitivamente, es un informe del fiscal especial de los Estados Unidos donde dice que el presidente Biden, y cito, no es una interpretación, es una cita, es un anciano desmemoriado. Eso es lo que dice el informe. Entonces, ustedes imaginarán la trascendencia que puede tener en Washington y para el mundo libre que un fiscal especial diga que el presidente del país más poderoso del mundo libre es un anciano desmemoriado. Sí, claro. Inmediatamente la respuesta contundente del propio Biden fue desacreditar por completo este informe del fiscal especial, pero cuando lo hizo de una forma iracunda, desde la rabia, acusándolo de querer afectar y destruir la campaña, diciendo que no era posible que creyeran que él no se acordara de fechas tan icónicas como, por ejemplo, desde qué año hasta qué año fue vicepresidente de los Estados Unidos, o en qué año falleció su hijo, que falleció como un héroe de guerra en la guerra de Irak. Entonces, lo cierto es que él lo mencionó, pero tampoco dijo la fecha. Sí. Es decir, mencionó con rabia que era imposible que se nos pasara, pero tampoco dijo, ¿cómo no me voy a acordar que de tal año a tal año estuve en la vicepresidencia del presidente Barack Obama, o en tal año durante la guerra de Irak falleció mi hijo como un héroe? No lo mencionó, no lo dijo. Simplemente respondió al mismo tiempo, el mismo día, y eso que todavía se acrecentaran más las dudas de sus capacidades, haciendo que al día siguiente una importante bancada del Partido Republicano solicitara un impeachment, una especie de moción de censura para removerlo del cargo. Esa solicitud está hecha y va a ser analizada por la Cámara en los próximos días. Claro, pero más allá de cualquier comentario que se pueda hacer o cualquier revisión de un video durante un discurso, etcétera, ¿eso ameritaría, por ejemplo, una evaluación médica, una evaluación psiquiátrica, por ejemplo, para saber realmente si está o no en condiciones en cuanto a su memoria para ocupar el cargo? Sin duda, pero es que aún teniendo en cuenta que esas evaluaciones, vamos a decir, en el supuesto que esas evaluaciones den positivas y que digan que está adecuado y fit para el cargo, la duda que genera en la población norteamericana es enorme en un año electoral. Entonces, sin duda, se está cayendo en los Estados Unidos en unos recursos que son absolutamente perversos, que es buscar la discapacidad mental de uno de los candidatos y del otro la discapacidad moral por haber participado en unos actos que fueron a socavar la democracia de los Estados Unidos, que es el caso de Donald Trump. Porque no nos olvidemos que al mismo tiempo que está pasando esto con Joe Biden, presidente actual, Donald Trump, el candidato que lidera todas las encuestas, no nada más del Partido Republicano, sino en la gran mayoría de los estados Unidos, que es una confederación de estados, o sea, se ganan por estado, no por mayoría de votos de habitantes, y Donald Trump lidera en la mayoría. Eso significaría que si las elecciones fuesen hoy, él sería presidente de los Estados Unidos, pero a él también se le está atacando por distintos frentes, entre ellos uno de los estados, que es el estado de Colorado,
ha decidido no inscribir su nombre en la papeleta electoral porque dice esa Corte Suprema del Estado que una persona que está siendo investigado por atacar al Estado no puede ser candidato presidencial. Y todo está a la espera de lo que diga la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que es el máximo intérprete de la Constitución. Pero la Constitución americana no menciona en ninguna parte la palabra inhabilitación. No existe esto. Es decir, que perfectamente podríamos hablar de que Donald Trump pudiese estar incluso condenado y en una prisión, y si gana las elecciones tendría inmunidad plena por ser presidente y tendría que sacarse de la cárcel en la que esté y ser llevado a la Casa Blanca. Es decir, las condiciones son increíbles, es algo impensable y las especulaciones son enormes acerca de lo que pueda pasar. ¿Había pasado Estados Unidos en alguna oportunidad ante las presidenciales por una crisis como esta, Aldo? Y en todo caso, refréscanos la memoria, porque sí, es impresionante. Nunca de esta magnitud, en ningún momento en la historia ha pasado por una magnitud donde los dos candidatos presidenciales estuviesen completamente desacreditados. Ocurrió ciertamente en una de las elecciones, que fue la elección Al Gore contra George Bush padre, donde la Corte Suprema tuvo que decidir que no importa la mayoría de votos ciudadanos, sino lo que importa es ganar la mayoría de los estados, que es lo que se conoce como los colegios electorales. Sí. Porque Estados Unidos no es una república, es una confederación de estados. Y el presidente gana por la mayoría de estados que gane, y no por la mayoría poblacional. Entonces, por colegios electorales, se decidió que había ganado en ese caso George Bush, aunque Al Gore había sacado más votos en el total de la nación. Ese fue el momento más álgido, más complicado de la democracia moderna de los Estados Unidos. Y entiendo que algo parecido ocurrió en la elección Trump-Hillary Clinton, que ella sacó más votos populares, pero no ganó, ¿no? Eso es. Sí. Y ahí pasó exactamente lo mismo, pero ya había un precedente de la Corte Suprema, y por ende el precedente se aplicó. No había ocurrido nunca antes en la historia que no coincidiera el voto nominal, por llamarlo de una manera, con el voto del colegio electoral. ¿Cuándo ocurrió? Ocurrió en el año 2000 y ya se tiene un precedente, pero un precedente de desacreditación de los ambos candidatos no existe. Y quiero decirles otra cosa, Joe Biden no podría no ser el candidato, porque la convención demócrata, aunque él sea actualmente el único que está corriendo, podría decidir que prefiere no tenerlo de candidato y nombrar a alguien más. Okay. Es decir, esto está completamente abierto. ¿Y quiénes podrían ser esos posibles candidatos? Te puedo decir quién no va a ser, que es Kamala Harris. No, claro. Ella se ofreció, ella está ahí, ella dijo, yo estoy aquí. Ajá. Pero por supuesto. Pero lamentablemente en las encuestas aparece con un lamentable o positivamente, como lo quieran ver, un 11% de aprobación nacional, cosa que es imposible para el candidato de un major party, o sea, uno de los dos grandes partidos en los Estados Unidos, ser candidato con una aprobación tan baja. Incluso el presidente Biden, con toda y la situación difícil que tiene, llega a un 34% de aprobación, es decir, que la triplica. Wow. Fíjate que, bueno, tú hablabas de que en caso incluso de que se comprobara que, en este caso estamos hablando de Trump, que es el que está con procesos judiciales, que cometiera delito, eso como que no lo inhabilitaría. Estaba recordando el caso de Nixon, que acláranos si eso fue así, pero de alguna manera se le llevó a que él renunciara porque no lo podían juzgar o no lo podían, no lo podían sacar de la presidencia por el caso Watergate, sino que, bueno, más bien se le culminó a, mira, renuncia y no ponga la cosa más difícil. ¿Eso fue así? Para mantener la estabilidad. Exactamente, para la estabilidad de Estados Unidos, claro. Y la magnificencia de la presidencia del país más poderoso del mundo libre. Pero evidentemente las presiones de los poderes fácticos lo llevaron a esa renuncia, pero no porque legalmente tenía que ser así. Entonces, este es el nivel de magnitud que se está viviendo en los Estados Unidos. Yo estaba en Washington justamente por asuntos laborales en el momento en que salió el informe del fiscal. No había nadie en ninguna parte que hablara de algo distinto. Claro. Y al mismo tiempo, al día siguiente, Donald Trump hizo una afirmación muy peligrosa para el mundo. Y es que invitó a que Rusia continuara los ataques contra cualquier país, la OTAN, si la Unión Europea no se comprometía a financiar más a el ejército de sus países, y amenazó con que Estados Unidos se retiraría de la OTAN, que es la Organización de Tratado del Atlántico Norte, que es la que
de alguna manera protege a estos países del eje, vamos a llamarlo, frente al eje del este que lidera Rusia y los países comunistas, frente al resto del mundo libre, y él amenazó diciendo, no solamente no los defenderíamos, sino que invitaríamos a Putin a que ataque otros países. Imagínate. Claro, Trump, esa es la tesis un poco de Trump desde hace Donald tiempo. Trump siempre ha dicho, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que seguir pagando por guerras que no son nuestras? Claro. En primer lugar, son los países de Europa los que tienen que invertir más en su propia defensa y no dejarle esa responsabilidad al gobierno de Estados Unidos, que nos sale muy caro y de paso no nos quieren, decía él. Y de paso no nos quieren. Y eso es lo que quiere escuchar el pueblo norteamericano. Claro. Lo cierto es que es una actitud populista absoluta que los norteamericanos les gusta escuchar, y en el momento que lo dijo, inmediatamente los call centers empezaron a hacer encuestas, y las 2 encuestas que salieron al día siguiente en los 2 principales medios escritos, había subido 4 puntos Donald Trump solo por haber dicho esa frase. Entonces, eso remarca la posición, y lo cierto es que el canciller Scholz, que es el canciller alemán, en Alemania la cancillería es el máximo cargo, es como decir un primer ministro, a diferencia que no es un secretario de Estado, dijo que está Europa obligada a invertir en defensa ante la amenaza real de que Estados Unidos deje de invertir en la OTAN. Esa fue la respuesta de Alemania, que actualmente evidentemente es el país más poderoso de la Unión Europea. Y todo esto a 8 meses de las elecciones. Sí, señor, eso es ya se pasa rápido. Y a 5 meses de las elecciones del Parlamento Europeo. Claro. No nos olvidemos que así como tenemos elecciones en noviembre en los Estados Unidos, entre el 6 y el 9 de junio se elige el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo elige la Comisión Europea, el Consejo de Europa, el Alto Comisionado de las Relaciones Exteriores y todas las otras autoridades de la Unión Europea. Y eso se vota en junio. Es decir, que tenemos en junio y en noviembre los 2 procesos más importantes electorales del mundo el mismo año, con una diferencia de pocos meses. Sí. Y todo en el medio de un juego electoral global. Bueno, te volveremos a llamar, Aldo, para esos eventos, sí, señor. Y ya veremos finalmente qué es lo que va a ocurrir. Aldo DeSantis es consultor político y profesor de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, España, y ha sido nuestro invitado especial hasta ahora. 2 en punto a la pausa y regresamos en breve con más de Agenda Éxitos.